¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa que se emite desde acá, desde el Fórum de la provincia de Santiago del Estero, en el Canal 14 los martes a las 13:30, los sábados la repetición a las 12:30, realmente un programa que últimamente está dando muchísimo que hablar en las redes sociales por la idea muy importante de que el tema de cierre lo eligen ustedes, queridos colegas, queridos contribuyentes que ven el programa, y realmente hay siempre un cabeza a cabeza entre los temas elegidos. Esta vez se pudo elegir en el Facebook, Fórum Jurídico Fiscal, pero también en nuestra web, forumjuridicofiscal.com.ar. Ganó un tema en el Facebook, ganó un tema después en la web, finalmente en el reconto general terminó ganando un tema que para mí es realmente muy lindo y me trae muy buenos recuerdos. Todo esto lo vamos a tener en el cierre del programa. Hoy tenemos, como siempre, una edición muy completa con muchos conceptos para repasar y para entender. Va a estar nuevamente el doctor Santiago Sáenz Valiente. Vamos a tener otra vez la presencia del doctor Osvaldo Balán hablando de un tema muy importante y muy actual como es los fideicomisos al costo en la construcción. Atentos con esto también. Realmente un programa completísimo. Vamos a seguir desarrollando aspectos puntuales del blanqueo, algo que el contador Pena venía prometiendo, casos prácticos que se pueden presentar y que realmente queremos desarrollar. Además, toda la información actual de la Dirección General de Rentas de la provincia, de lo que se viene en materia de monotributo, es decir, un programa muy pero muy completo es el que vamos a desarrollar hoy. Quiero agradecer como siempre a la gente de La Perla, la excelencia en el vestir de todos los santiagueños. Un saludo para todos los empleados de La Perla que siempre nos reciben y nos atienden tan bien. Ahora, después de esto, sí nos metemos en la primera parte del programa. Lo habíamos prometido. El doctor Santiago Sáenz Valiente, una eminencia en los temas referidos a todo el agro, se mete con los inmuebles rurales, su tratamiento en todos los impuestos nacionales. Vamos a la nota de jerarquía. El doctor Santiago Sáenz Valiente aquí en Fórum Jurídico Fiscal. En la última entrevista que tuvimos con el doctor Santiago Sáenz Valiente, nos quedaron algunos temas que la verdad nos pareció interesante ampliarlos. Esta es la idea, ampliar un poco algunos temas. Uno de esos temas es el tratamiento de los inmuebles rurales dentro del régimen tributario argentino. Y entonces lo volvimos a convocar y por suerte, con mucho gusto, volvió a Fórum Jurídico Fiscal. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Acá estamos nuevamente. Bueno, vos sabés que ese tema de los inmuebles rurales quedó como, digamos, como escondido en la última charla que tuvimos. Entonces, no estaría mal desarrollar un poco la preocupación que tiene el sector con respecto a la carga tributaria que reciben. Bueno, sin duda, el inmueble rural, hablando de impuestos nacionales, limitándonos a los impuestos nacionales, es un bien que puede llegar a tener una carga tributaria muy elevada, y digo puede llegar porque depende de las circunstancias, del momento en el cual yo lo adquirí, si lo vendo, si no lo vendo. Hay varias situaciones de alternativas, depende si estaba arrendado, si estaba explotado. Vamos a aclarar un poco estas cuestiones. En primer lugar, bueno, hay una realidad, ¿no? La idiosincrasia del productor agropecuario, de las familias tradicionales agropecuarias, es que no se desprenden del inmueble. Pero si llegan a tener que desprenderse, uno de los problemas gravísimos es si llega a estar gravado por el impuesto a las ganancias, esto es, cuando es titular una sociedad regular o cuando es titular una persona física y viene explotándose el inmueble. En este caso, como desde el año 1992 tenemos suspendido la aplicación del ajuste por inflación, tenemos un costo que es ínfimo, seguramente además muy probablemente venga de alguna herencia pasada.
Con lo cual, a nadie se le puede pasar por la cabeza fijar una venta de este inmueble, porque cualquier transferencia de dominio en ese sentido va a generar una ganancia absolutamente irreal al impedirse actualizar el costo. Este es uno de los grandes problemas. Si el inmueble está arrendado por más de 2 años, la interpretación de la ley de ganancia a través de su reglamento es que en definitiva ya no existe más empresa y esta transferencia estaría grabada solo por lo que implica el 1,5% del precio de venta a través del impuesto a la transferencia de inmuebles. Por el otro lado está la gran incertidumbre y el gran problema que está generando en el impuesto a los bienes personales. La ley de bienes personales es clara, en su artículo 21 indica que está exento el inmueble rural de las personas físicas que se haya alcanzado por ganancia mínima presunta. Y como todos los inmuebles están alcanzados por ganancia mínima presunta y además una empresa unipersonal no es titular del inmueble, sino que lo es la persona, los fallos judiciales, sobre todo los últimos, han planteado entonces la razón al contribuyente. Molaro José Luis y Caviglia han planteado la razón al contribuyente de que en realidad está exento. Sin embargo, hay una incertidumbre, todavía esto no llegó a Corte Suprema y el fisco sigue considerando su gravedad en base a notas externas que emitió, dictámenes con interpretaciones contradictorias. Todo este problema viene del año 2013 aproximadamente, pero si bien pasaron 10 años, esto se agravó muchísimo en este último año, sobre todo por los incrementos de las evaluaciones fiscales en la mayoría de las provincias. Con lo cual, el inmueble es una fuente de conflictos, el inmueble rural, ni hablar después de impuestos, como decíamos ahora, digamos, inmobiliario y el multipropietario y todas estas cuestiones, ¿no? Incluso el de la herencia en algunas provincias. Absolutamente, el tema del impuesto a la herencia en las provincias, que también eso tiene que ver mucho con la interpretación que uno le dé en el impuesto a los bienes personales, si es empresa o no es empresa. Sabemos que hay una exención en la provincia de Buenos Aires que la ha calcado Entre Ríos respecto del mantenimiento del desarrollo de la actividad por más de 5 años y la continuidad luego por mortis causa de más de 5 años por los herederos, donde por debajo de determinado tope de ingresos anuales, digamos, ese bien queda formando parte de la empresa unipersonal y en ese caso está exento. Con lo cual hay que hacer todo un análisis. Creo que el tema del inmueble rural se las trae, qué pasa con impuestos provinciales y sobre todo también con el tratamiento de los distintos contratos de coexplotación, que hay muchas cosas que todavía no están dichas y dan una suerte de falta de seguridad jurídica. Creo que una de las soluciones interesantes respecto de los inmuebles rurales es plantear la cuestión de una reorganización societaria. Pero esto sirve tanto, sobre todo para las cuestiones de los campos que están en poder de familias o solamente en el caso de sociedades. No, las empresas son factibles de ser reorganizadas de acuerdo al artículo 77 de la ley de ganancia, el 108 del reglamento, y es factible hacer una decisión de una empresa, y cuando hablo de empresa es que el inmueble esté explotado, una empresa unipersonal, pues justamente hay dictámenes que indican que si el inmueble está arrendado no es posible considerarlo empresa tampoco a esos fines. Con lo cual es importante, es delicado la cuestión de reorganización, es algo muy interesante para realizarlo. Sabemos que tenemos exenciones en todos los impuestos, siempre que cumplamos absolutamente todos los requisitos que están planteados en la ley, el reglamento y la normativa, digamos, reglamentaria que involucra a toda esta cuestión de reorganización societaria, tanto para escisiones como para fusiones. Pero a nivel familiar es muy interesante. Para redondear un poco este tema de la reorganización, cuando está en cabeza de una persona física ese inmueble, ¿cabe la reorganización? En mi opinión, sí, siempre y cuando esté explotado. Porque si está explotado, no es una reorganización societaria, sino una reorganización empresaria, de empresas. Y así lo ha interpretado el fisco, a pesar de que hay algunos, digamos, profesionales de alto vuelo y muy conocidos, como Aurelio Cid, que considera que no es factible una escisión de una empresa unipersonal. Yo humildemente creo que sí, sabemos que nuestro amigo el doctor Sicardi también, y el propio fisco está admitiendo esta posibilidad de reorganizaciones de empresas, además de reorganización de sociedades. Si tuviéramos que agregarle una última pregunta, yo diría, ¿y la incidencia de los impuestos provinciales?
También, a mi juicio, corresponde la exención siempre que se cumplan las pautas y todos los requisitos que están previstos en la ley de ganancias con su reglamento. Creo que en la mayoría de las jurisdicciones lo plantean la exención cuando hay reorganización correctamente cumplida y está otorgada la exención desde el punto de vista de AFIP. Muchas gracias, Santiago. Creo que ahora sí aclaramos. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. U24 tiene un plan para usted. U24, su vida, nuestro móvil. Ahí estaba entonces superlativa exposición referido al tratamiento de los inmuebles rurales por parte del doctor Santiago Sáenz Valiente. Momento de meternos ahora, como es habitual en nuestro programa, en lo que es el ciclo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que siempre en cada uno de los programas nos sorprende con la importante capacitación. Esta vez es muy importante lo que estamos viendo ahora. Módulo 3 de un curso muy importante que se está realizando en el Salón Shafik Mera, en la sede del Consejo. El martes 20 de agosto, hoy, a las 19 horas, van a disertar el profesor Juan Domingo Martínez y el contador público Guillermo Azar, referido a las mutuales y su tratamiento contable impositivo. Muy importante realmente el Consejo, como siempre, nos manifiesta, trabajando toda la comisión directiva para una capacitación. Así que, como siempre, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la capacitación fue presentada aquí en Fórum Jurídico Fiscal. En otro orden de cosas, debemos decir que ya hemos desarrollado de muy buena manera todo lo referido al blanqueo. Había arrancado el doctor Cardoso, luego algunos aspectos puntuales de la mano del doctor Martín Caranta, y vamos a tener mucho más todavía del blanqueo porque el doctor Félix Rolando va a seguir hablando, va a tocar temas específicos y también va a desarrollar cuáles son las consecuencias de ingresar al blanqueo. Así que realmente es muy importante y es un tema que todavía tiene mucha tela para cortar. Había prometido el contador Ramón Pena algunos aspectos puntuales, algunos casos específicos que pueden ser o que pueden surgir en cualquier momento y que nosotros aquí en Fórum Jurídico Fiscal íbamos a desarrollar. Uno de los casos que se puede dar es cuando un contribuyente recibe una inspección de la administración y lo que ocurre es que se le ajusta el impuesto por haber disparidad en los criterios utilizados. Puede ser para los ingresos de vengado percibido, puede ser tomando en cuenta la depreciación lineal o acelerada, cualquiera de los criterios utilizados, y en este caso desea blanquear para solucionar esta situación. No es posible hacerlo porque el blanqueo no prevé esto, no puede utilizarse para un ajuste técnico el blanqueo. Otro caso puntual y muy importante es el de las sociedades de hecho. Supongamos una sociedad de hecho que tiene dos socios, uno con el 60%, otro con el 40%. La exteriorización que hace la sociedad libera de cualquier tipo de responsabilidad impositiva a los socios, y esto es muy importante. Recíprocamente, la exteriorización que haga alguno de los socios también repercute en la sociedad. Este es un caso práctico muy importante en sociedad de hecho que queríamos destacar acá en Fórum Jurídico Fiscal. Otro caso que puede darse es el de una sociedad anónima que al cierre del ejercicio contable declara 200.000 pesos en la cuenta caja y el arqueo en realidad daba cuenta que solo tenía 25.000 pesos. ¿Puede blanquear para subsanar esta situación? De ninguna manera, porque el blanqueo es muy específico. Se trata de moneda extranjera y en la cuenta caja el contribuyente había declarado pesos. Por eso no se puede utilizar el blanqueo en este caso. Por último, hay un caso muy importante, atentos los abogados y monotributistas. Imaginen ustedes un abogado que en el año 2010 ganó un juicio
y obtuvo el beneficio económico y honorario profesional por ello, y no lo declaró porque evidentemente quedaba excluido del monotributo. ¿Puede ingresar al blanqueo por esa suma? Sí, puede exteriorizar la moneda extranjera por el monto de los ingresos que había omitido declarar, pero obviamente, aunque ingrese al blanqueo, queda excluido del monotributo. Este es un caso muy puntual que se da en muchos profesionales y era muy importante tratar también un caso práctico muy específico que también queríamos desarrollar. Ahora, dicho esto, hemos visto todos los casos realmente muy importantes. Tenemos todavía mucho más para el próximo programa, pero queríamos desarrollar algunos con el contador Pena, los más importantes. Dicho y presentado todo esto del blanqueo que vamos a seguir tratando en los próximos programas, es momento de meternos con el doctor Osvaldo Balán. Otra vez una eminencia que se presenta en nuestro programa, especialista en la construcción, esta vez para hablar de uno de los temas para mí más interesantes, fideicomisos al costo en la construcción, realmente un tema que allá por el año 2004-2005 tuvo su auge, bajó un poquito después y ahora está resurgiendo con muchísima explosividad. Fideicomisos al costo en la construcción, el doctor Osvaldo Balán en Fórum Jurídico Fiscal. La vez pasada habíamos charlado con el doctor Osvaldo Balán sobre el tema fideicomiso. Lo que estuvimos viendo un poco fueron las etapas, cómo se desarrolla, cómo se aplica dentro, digamos, de las consecuencias fiscales, cada una de las etapas del fideicomiso. Ahora, esta figura aplicada a la construcción y a la construcción con adjudicación al costo, ¿cómo funciona? Bueno, esta pregunta nos hizo que lo volvamos a convocar al doctor Osvaldo Balán, quien obviamente otra vez accedió a venir con su bonomía. Y sobre el tema vamos a charlar entonces. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ricardo por volver a invitarme. No, sabes que para nosotros es un gusto que estés. Y nos gustaría volver sobre el tema del fideicomiso, pero puntualmente sobre el tema del fideicomiso cuando se utiliza como figura en la construcción, cuando hay adjudicación al costo. A ver, comencemos por cada una de esas etapas. Evaluación, la adjudicación a cuánto se evalúa, por ejemplo, es una de las cosas que se me ocurre que creo que la gente quisiera saber. Sí, realmente todavía persisten dudas con respecto a los fideicomisos de adjudicación al costo. Uno se da cuenta de estas dudas porque hay una cantidad enorme de dictámenes, una catarata, un aluvión de pronunciamientos del fisco considerando distintas situaciones. Hay algunas dificultades de interpretación, un poco también porque a todos la ley le ha puesto un nombre parecido, entonces hay que tratar de distinguir el quién es quién. Pero los problemas principales están justamente vinculados con los fideicomisos de construcción y de adjudicación al costo. ¿Por qué? Porque en alguna época la AFIP se había manifestado con respecto a los condominios integrados por personas físicas, una situación que se pretendió asimilar, llevar a los fideicomisos de adjudicación. Y el fisco se negó rotundamente a partir de los dictámenes 16 y 18 del 2006, donde dijo que realmente el fideicomiso es un sujeto distinto, un sujeto tributario, diferente a los fiduciantes y a los beneficiarios. Y también Perdón, sí. me gustaría aquí que hagas una definición que yo te escuché muchas veces y que lo haces muy bien. ¿Qué significa cada una de esas partes, cada una de esas figuras dentro del fideicomiso? Claro, cada uno es absolutamente distinto, hay que separar bien los tantos. El fiduciante, uno podría decir que es el aportante. El que aporta bienes a un fideicomiso se denomina fiduciante, que puede aportar cualquier tipo de bien,
bienes muebles, inmuebles, pesos, dólares, no sé, derechos, fondos futuros de una posible licitación, pero en materia de construcción lo más común, lo más habitual es que alguno de los fiduciantes aporte un terreno. Y ya en su momento el fisco en un dictamen 55 del 2005 dijo que el aporte de un terreno en un fideicomiso de construcción se entiende a título oneroso porque existe una contrapartida, una contraprestación en la medida que ese fiduciante o sea aportante revista también la condición de beneficiario. Entonces ahí tenemos un segundo jugador. ¿Quién es el beneficiario? El que va a recibir los beneficios en este contrato de fideicomiso. Y un tercer jugador sería el fideicomisario, que la doctrina también lo denomina como beneficiario residual porque es quien va a recibir los bienes al término del contrato o cumplimiento de la condición. Una vez que termina la construcción del edificio, los que van a recibir las unidades son entonces los fideicomisarios. Y el fiduciario finalmente es el administrador. Vieron que todos se llaman parecido, ¿no? Pero el fiduciario es el administrador, o sea, el que lleva adelante este contrato. Estamos hablando de un contrato, no tiene personalidad jurídica, sí tiene personalidad tributaria, pero todo lo que hace el fideicomiso lo hace a través del fiduciario, que puede ser una persona física o una persona jurídica. Bueno, ahora que entendimos qué es cada parte, digamos, adjudicamos o el fideicomisario recibe, digamos, un departamento. El beneficiario recibe un departamento, le adjudican el departamento. ¿A qué valor? Bueno, en estos dictámenes, ¿no? Porque fue largo esta historia, duró muchos años, pero en estos dictámenes del año 2006 lo que dijo la AFIP es que el fideicomiso es sujeto en el IVA, que estaría realizando la obra sobre inmueble propio y que la adjudicación es onerosa, porque de nuevo habría una contrapartida, una contraprestación con respecto a los aportes recibidos. Entonces, el fideicomiso es sujeto en impuesto a valor agregado, empresa constructora, y la adjudicación es también onerosa. Pero lo que no definieron estos dictámenes en aquel momento es cuál es el valor, a qué valor hay que adjudicar. Una parte importante de la doctrina sostenía que el valor de adjudicación debía ser exactamente el monto invertido. Y el fisco recién se pronunció en los dictámenes 8 y 9 Dialir del 2010, o sea, bastante más adelante, cerquita, hace poco, que se conocieron en el 2011. Y acepta que efectivamente se adjudica el costo incurrido, ¿sí? Con lo cual de alguna manera se neutraliza el efecto del impuesto a las ganancias, pero con un pequeño condimento. Dice, bueno, yo voy a aceptar el costo incurrido si es razonable. Si es un costo irrazonable, si el fisco puede constatar que en vez de 5 millones de pesos para construir un edificio, se debieron haber erogado, siempre hablamos de costo, no de valor de plaza, que el costo en mercado de ese edificio es de 10 millones de pesos, bueno, aplica la presunción del 18b de la ley de procedimiento y va adelante con sería el costo incurrido en plaza. Es dudoso, muy dudoso la aplicación de esta presunción. Porque no es un valor de plaza estrictamente, digamos. Pero eso es lo que dicen, digamos, los dictámenes. Con lo cual, uno diría, bueno, el contribuyente tendrá que probar, tendrá que demostrar cómo hizo para construir semejante edificio con tan poco dinero. Y si no lo puede probar, el fisco, el valor de adjudicación ya no va a ser el que figura en la contabilidad del fideicomiso, sino ese costo incurrido en plaza, por decirlo de alguna manera. Cuando el beneficiario recibe y vende, ¿qué pasa? Eso también lo dicen los dictámenes, creo que ahí sí acierta el fisco. Dice, mire, si es una persona física que recibe el inmueble y lo está vendiendo, se aplican todas las pautas del impuesto a las ganancias. O sea, si no es habitualista, si la persona física no es habitualista en la compra y venta de inmuebles, el resultado está fuera del ámbito de la imposición. Si es un sujeto de empresa, el resultado está agravado. Y si es una persona física habitualista, bueno, también estará agravado por ganancias. Y a su vez, esa reventa de inmuebles que hace el adjudicatario no está gravada por el IVA, porque en el IVA lo único que está gravado es la primer venta que realiza una empresa constructora. Es decir, ahí lo único que queda es el ITI, como una de las posibilidades para la persona física. Exactamente, si es una persona física que está revendiendo el inmueble que le adjudicaron, el escribano le va a retener el ITI. ¿Qué otro tema que te parece que es relevante
Bueno, habría que tener un poquito de cuidado con el proyecto Antievasión 3, que está dando vueltas ya hace mucho tiempo, a veces parece que sale, a veces no, pero en el proyecto Antievasión 3 hay normas vinculadas con los fideicomisos y justamente cambia mucho, si es que esto se termina aprobando, porque dice que en todo supuesto de adjudicación el valor a considerar deberá ser el valor de plaza. Cuidado, Así que si esto se termina aprobando, sería un fuerte golpe para los fideicomisos de adjudicación al costo. Y la segunda cosa que cambiaría es que desaparecerían los fideicomisos transparentes, esto es, todo fideicomiso tendría que tributar el 35% de impuesto a las ganancias en cabeza propia, porque hasta ahora existen algunos que no pagan en cabeza propia, cuando revisten la doble condición o la doble calidad de fiduciantes beneficiarios. Cuando todos son fiduciantes y son también beneficiarios, el fideicomiso no paga, sino que atribuye el resultado a cada uno de esos fiduciantes beneficiarios como una sociedad de hecho, que van a incorporar esa renta en sus declaraciones juradas como renta de tercera categoría. Esto, si se aprueba el proyecto Antievasión 3, también desaparecería. Osvaldo, muchas gracias y muy claro, como siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. U24 tiene un plan para usted. Ahí estaba entonces el doctor Osvaldo Balá. Otro tema que queríamos tratar cerca del cierre es la puesta en vigencia. Ya se encuentra en la web el nuevo aplicativo del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Retenciones y Percepciones, para realizar retenciones y o percepciones y generar el formulario 910, esto es, para retenciones o percepciones que luego sean únicamente destinados al Sistema Único de Seguridad Social al momento de presentar la declaración jurada. Se trata del aplicativo número 4.0, Release 6, esa es la versión, así que estar muy atentos. En la web de afi.gov.ar obviamente ya está vigente y ya se va a empezar a utilizar. Por último, y ahora sí prometo que es lo último que vamos a hablar de aspectos técnicos, ya nos estamos despidiendo. En el próximo programa o en los próximos programas vamos a desarrollar mucho más lo que se refiere a las exenciones en la actividad primaria, porque hubo un decreto muy importante del Poder Ejecutivo Provincial, el número 1599, me apunta el contador Pena, referido a determinadas prórrogas que había habido en lo que es la presentación de la solicitud de exención, y además una resolución, la 33 de la Dirección General de Rentas, que deroga 4 resoluciones anteriores, da de baja 2 artículos de decreto reglamentario, que es muy importante también referido al nuevo pedido, a la nueva forma de solicitar la exención a la actividad primaria. Muy complejo el tema, me tuvo que ayudar mucho el contador Pena con los números, pero en los próximos programas lo vamos a desarrollar porque es realmente muy importante. Ahora sí, estoy muy cansado, se está terminando un nuevo programa. Un cabeza a cabeza realmente para la elección del tema de cierre. Estamos muy orgullosos por la participación, por tu presencia, muchísimos votos en la web y también en el Facebook. En nuestra página forumjuridicofiscal.com.ar terminó ganando Luna Cautiva por Rally Barrio Nuevo. En el Facebook terminó ganando Cuando me abandone el alma, popularizada por Cuti y Roberto Carabajal. En el reconto general terminó ganando este gran tema Cuando me abandone el alma, y con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Ya pueden empezar a votar en el Facebook, en nuestra página. Esta semana es la semana de los románticos. Presten atención, desde ahora y en adelante hasta el próximo programa tienen que estar votando. Facebook, obviamente, Fórum Jurídico Fiscal, nuestra página, forumjuridicofiscal.com.ar, ya están votando para el cierre del próximo programa los románticos en esta semana, y así se termina. Cuando me abandone el alma, me despido de un nuevo Fórum Jurídico Fiscal. Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos.
cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Quizás añore en mi muerte cosas sencillas, mi casa, algún sueño no cuadrado, mi hermosa y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de mi infancia.